Continuamos en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3. Estamos a nivel nacional en todos los sistemas de cables, en el mismo canal, número 3. Recuerden también nuestro canal de YouTube, @Foco Político TV. Vamos a hablar ahora en este momento de qué ha pasado, por qué tanto escarceo, cuáles son los alcances que tiene la ley 225-20 que actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados. Es la ley que trata el tema de los residuos sólidos. Los empresarios están preocupados, el CONEP ha emitido un comunicado junto a otras agrupaciones empresariales y vamos a conocer en detalle qué es lo que pasa, qué tanto aumentaría la tarifa del pago o por la recolección de los residuos sólidos en el país. Tenemos aquí esta tarde a don Waldis Taveras, municipalista, también dirigente político del Partido Revolucionario Moderno. Don Waldis, gracias por acompañarnos y que sé que tu participación esta tarde en el espacio pues va a ilustrar a muchas personas. Gracias por la oportunidad y es un privilegio compartir con usted, profesor. Gracias. Y todo el equipo de Foco Político, sí. Foco Político. Así es. Don Waldis, entonces la modificación de la ley 225-20, primero, ¿por qué hay que modificarla y cuáles son los alcances que tendría la modificación que habría que aplicarle? Mira, la ley 225 nace con un vicio de origen, porque esta ley, si bien regula todo lo que tiene que ver con el manejo de residuos, no estableció suficientemente los recursos para la prestación eficiente de este servicio. Okay. ¿Por qué nació coja? Porque en la ley solamente se financia el transporte en estaciones de transferencia y la disposición final. Y el aseo urbano corresponde a 3 elementos fundamentales. El primero es la recolección, segundo, la transferencia y tercero, la disposición final. Y digo esto porque la ley no tomó en cuenta la parte financiera de la recolección, que es la que hacen los ayuntamientos. Entonces, al tener ese vacío necesitaba una modificación. Además, esta ley obliga a que tengamos rellenos sanitarios intermunicipales, obliga a que los ayuntamientos recojan los residuos en camiones compactadores, eso tiene un costo adicional, y hay muchos ayuntamientos que la recogen en volteo y es antisaludable y antiambiental hacerlo así. Y no toma en cuenta la población flotante de República Dominicana. Por ejemplo, para el pasado año 2024, nosotros recibimos 7 millones y pico de turistas, 2 millones de visitantes y tenemos 10 millones y pico de dominicanos. Los 7 millones y pico de turistas que tuvimos pernoctan alrededor entre 5 días en adelante. Los 2 millones de visitantes, que son los cruceristas, apenas pasan 4 o 5 horas, por eso son visitantes, según ONU Turismo. Y los demás somos los que residimos aquí. Tenemos una población flotante también, que son los vecinos haitianos, que se han quedado mucho indocumentados y otros cruzan la frontera diario y había que tomar todo eso en cuenta. Al no tomar eso en cuenta, se produce entonces una insuficiencia financiera en el sector municipal que está encargado de la recolección. Establece ahora este proyecto de ley que se va a pagar un peso por día, 30 pesos al mes por cada ciudadano. O sea, usted estaría pagando un peso a su ayuntamiento por día para que le recoja los residuos. O sea, insignificante. Eso es un per cápita que se establece. Exacto. En la ley se plantea eso, que vaya a la fiducia y la fiducia lo distribuye en virtud de la población de cada municipio, de cada territorio. Esa parte es positiva. La otra es la de las estaciones de transferencia. Si no queremos tener un botadero de residuos sólidos, de basura, en cada pueblecito, estamos obligados a tener estaciones de transferencia donde esos residuos lleguen y lo lleven a una disposición final, que tiene que ser intermunicipal como manda la ley. Entonces, eso tiene un costo adicional. Y segundo, tenemos la generación de plástico, que sí genera un problema mayor por la forma en que hay que manejar el plástico. Y como aquí no hay cultura de reciclaje, tenemos que entender que la disposición final es más costosa
cuando llega todo junto a la disposición final que cuando llega de manera separada. Vamos a ver un detalle, Wally. Vamos a aplicar la ley o vamos a ver el cumplimiento de la ley en el territorio. ¿Cómo eso se manifiesta? Porque me dice que se va a establecer un per cápita de 30 pesos por cada ciudadano. Pero la preocupación que han expresado comerciantes y empresarios, ¿cómo se va a medir entonces el volumen o cómo se le va a cobrar a cada empresa o negocio por el volumen de la basura que produce o si se va a cobrar por la facturación que estos tienen, que es una de las preocupaciones? Mira, una de las preocupaciones es que la ley original establecía unos pagos por volumen de movimiento económico, de dinero que manejaba cada empresa. Por la facturación. Por la facturación, no por el tipo de residuo que genera. Eso pudiera ser y es sujeto a mucha discusión. Y los empresarios, en el fondo, para mí, lo que están planteando son dos aspectos. Uno, que esta ley establece un procedimiento para reducir la contaminación ambiental con el plástico, señalándole el tiempo en que tienen que sumarle la resina para que sea biodegradable en el tiempo este plástico. Eso es una preocupación que tiene porque aumenta su costo de producción. Segundo, ellos están planteando que no se tomó en cuenta durante la discusión en el Senado la necesaria vista pública que había que hacer para que ellos pudieran exponer sus criterios y todo el mundo. Ahí ellos tienen toda la razón. Se debió hacer, pero tienen ahora la oportunidad en la Cámara de Diputados de plantear sus posiciones. Ahora, lo que sí tienen que estar conscientes, tanto el sector empresarial como cada uno de los ciudadanos, que vivimos en 48.000 kilómetros cuadrados, que estamos generando alrededor de 12 a 14.000 toneladas de residuos sólidos, que el costo de eso tenemos que pagarlos todos para la subsistencia ambiental de la media isla en la que compartimos, que en el caso de la recolección, su costo está rondando los $25 por tonelada promedio, entre el que más económico le queda, que vengan a ver por allá, por Duvergeo, un pequeño distrito municipal, cuyo costo, si se mide en dólar, son como $19 por tonelada. Cuando me dicen, ¿y por qué en dólar? Bueno, porque mira, la goma en dólar, el combustible en gran medida, aunque el gobierno lo está subsidiando, el Estado en dólar, los aceites en dólar, los repuestos son en dólar, el camión hubo que comprarlo en dólar, aunque usted lo coja un préstamo en pesos. O sea, todo eso en dólar, y por eso lo ponemos en dólar como una moneda patrón. Entonces, la más cara son Alcarrizo, Distrito Nacional, por la lejanía que tienen de la recolección hasta la disposición final en Duquesa. Actualmente, eso nos da un promedio de que los ayuntamientos del país necesitarían aproximadamente entre 6.500 y 7.000 millones de pesos todos los años para poder hacer la recolección de manera efectiva. En la práctica no lo pueden hacer porque su presupuesto es de 23.000 millones de pesos al año y para los servicios solamente tienen el 30%. O sea, que estarían teniendo cerca de 6.000 y pico de millones, casi la totalidad que necesitan para solo el aseo. Y por eso se justifica. Lo otro es que en torno a la disposición final hay que buscar el promedio que tenemos en América Latina, que está rondando entre los 19, 20 dólares por tonelada tratada en la disposición final, en relleno sanitario. Aquí no tenemos relleno sanitario, excepto Duquesa, que en los últimos 2, 3 años se ha convertido en un relleno sanitario controlado. Después lo que tenemos son botaderos y 3 plantas, una en la otra banda de Higüey, la de Santiago, que fue la primera, y una que ahora se inició en San Francisco. O sea, nada más tenemos 3 plantas de aprovechamiento y después todos son vertederos a cielo abierto, que según un estudio del BID rondaban los 300 y pico, 348, 350, y todo eso hay que obligatoriamente cerrarlo. Y eso tiene un costo y tenemos que pagarlo todos los ciudadanos. De aprobarse la ley, entonces ya el gobierno central no tendría que transferirle más recursos a los ayuntamientos de cara a lo que establece la ley, que nunca se ha cumplido. Entonces, ¿qué pasaría con esa parte? No, porque eso sería un fondo exclusivo para el aseo urbano. Okay. O sea,
Ya desde el gobierno central no va a haber que transferir dinero a la Liga Municipal Dominicana para que compre un camión al ayuntamiento de Maimón o al distrito municipal de Pantoja, para ponerle un ejemplo. A partir de ahí, ellos van a ser autosostenibles en el proceso de recolección. Y en la otra parte, deben estar los recursos garantizados para que el sector privado pueda intervenir en las estaciones de transferencia y en las plantas de valorización, que al final lo mejor que puede pasar son las plantas de valorización porque reducen los residuos que van a terminar en el subsuelo, en los rellenos sanitarios. ¿Cómo funcionaría la planta de valorización y en qué consisten? Bueno, hay diferentes plantas de valorización. Por ejemplo, ahora en Alemania tienen una que trabaja con todos los residuos que lleguen. Y hay unas correas que van separando una especie de imán, sacan lo que son metales y esa es una. Otra es más manual y esa entonces tienen correas grandes con mucho personal que va sacando y cada quien tiene que ir sacando un tipo de material. Y lo van sacando y por ejemplo el plástico se tritura y vuelve a ser una parte de la materia prima. El vidrio, cuando las botellas están buenas, se toman, se lavan y vuelven de nuevo al mercado. Algunos de los plásticos dicen que sí, que puede volver al mercado, otros dicen que no, ya esa es discusión. Los metales se retoman, se trituran en una parte y son exportados, la gran mayoría. Otros se quedan en el mercado de producción nacional. Tenemos una metalera, la que originalmente era Metaldón, que ahora con unas empresas extranjeras se han fusionado y está por ahí por la autopista Duarte, que usan parte de los metales. Otros son exportados. Para darte un dato, tan solo el año pasado la República Dominicana exportó materiales reciclables que sobrepasan los 25.000 millones de dólares. 25.000 millones de dólares en exportación. Entonces no es mal negocio organizar en casa el proceso de reciclaje, el proceso también de esa planta de revalorización. No es un buen negocio y ahí entonces viene el aspecto de por qué la competitividad frente a la ley. ¿Por qué? Porque una parte del sector empresarial dominicano vivió de espalda a esa realidad. Se promulga la ley en el 2020, luego de muchos años de discusión, y entonces ahora se dan cuenta que ese es un buen negocio. Por ejemplo, la fiducia tiene reservadas 7.000 y pico de millones de pesos, de lo que han pagado todo lo que tenemos en país, desde el más grande hasta el más pequeño, hemos pagado, y ahí la ley ha sido muy efectiva. Y segundo, ese es un dinero que fue muy bien manejado durante el manejo y la dirección del fideicomiso que tuvo el actual ministro de Medio Ambiente, Paíno Enrique. O sea, él manejó muy bien el fideicomiso, resistió presiones, sí, que hay que entenderlo, porque donde quiera que hay dinero va alguien a presionar para que me resuelvan tal o cual cosa, y él deja un buen legado. Y además deja todo el instrumento jurídico y legal para que ese dinero sea bien utilizado. Y entonces el empresariado ha dicho, ahí hay un nicho de negocio y parece que los que ya están en el negocio tienen ventaja. Entonces ahí hay parte de las objeciones a la ley en el fondo son esas. Bueno, tenemos que hacer un contacto de publicidad, pero cuando regresemos yo quisiera saber en manos de quién está, si ese mercado está compuesto de un solo participante, si hay varios, si hay alguna competencia para manejar una cantidad importante de recursos, 25.000 millones de dólares en exportaciones que salen de los productos que nosotros todos los días botamos a la basura. Ya volvemos, no se vayan, seguimos con Foco Político con Carlos del Pozo. Continuamos en Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, Canal 3. Estamos conversando con Wally Taveras a propósito del impacto y de lo que traería la modificación de la Ley 225-20 de residuos sólidos. Dejamos una pregunta en el aire. ¿Cómo está compuesto, Wally, ese mercado? ¿Está en manos de una sola empresa? ¿Hay varios grupos que están, porque son 25.000 millones de dólares de exportación que está recibiendo República Dominicana? Sí, no, mira.
Ellos hay muchas empresas que tienen el reciclaje informal. Por ejemplo, si camina la carretera de los Casabes, que va desde la Jacobo Magluta, ahí por donde está la Gran Plaza, frente a una bomba de combustible, hasta el vertedero de Duquesa, de lado a lado tú vas a encontrar en un solar que tiene metal, en otro plástico, en otro los cartones, en otro los vidrios. Y esa es un negocio informal. Tú tienes los buzos, que son los que recogen en el vertedero, y eso es parte de esa industria. Y lo otro, aquí hay empresas formales que, por ejemplo, las empresas licoreras de cerveza hacen el reciclaje, las reusan. Entonces, ese es un mercado. Hay otro mercado que es el de la recolección. Ahí hay más empresas que trabajan en la recolección, porque es mucho más fácil. No le están poniendo muchos requisitos, aunque la ley lo prevé. Y luego está la disposición final y aprovechamiento en disposición final, que hasta la fecha hay una gran empresa que es la que maneja Santiago, que fue la primera que se instaló en el país. Luego la segunda, que es en el este, en la otra banda. Ahí hay un sector empresarial muy importante. La de San Francisco, que es de una gran familia de San Francisco, los Risset. Esa es la tercera. Y hay empresas extranjeras que comienzan a presentar proyectos. Okay. Entonces, ahora cuando haya más recursos, van a haber más inversiones. Por ejemplo, el sur necesita una inversión especial, porque quien le da la vuelta al lago Enriquillo va a encontrar vertedero a cielo abierto, casi en la cabeza del lago. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo que más que rentable en términos económicos, ahí va a haber que pagar por la preservación de ese recurso natural que es el lago Enriquillo, y ahí entonces viene la compensación ambiental. O sea, va a haber mercado. Ahora, ese mercado hay que regularlo. Y ya el Ministerio de Medio Ambiente publicó el proyecto de reglamento para regular la disposición final. Fíjate lo que decía yo del Ministerio de Medio Ambiente cuando estaba en la fiducia. Sí. Si se promulga la ley, se modifica, sin ese reglamento aprobado, tuvieran un caos inmediatamente, porque todo el mundo, como no hay norma, va a comenzar a presentar proyectos, aunque no tenga la posibilidad de ejecutarlo. Wallis, a propósito de esos botaderos a cielos abiertos, en zonas turísticas, tenemos todavía ese grave problema. Puerto Plata, por ejemplo, es una realidad que la vivimos y la lamentamos. Estuve hace 2 semanas en Puerto Plata y subí al vertedero que había, que todavía se maneja frente a frente a la terminal. Han hecho un gran trabajo, han hecho una buena remediación y ya tú no ves desde la carretera la loma de basura y la sino humareda. que ya tú lo que ves es una loma de tierra. Han hecho el proceso, vi que están colocando las membranas, que también están trabajando con la tubería. Es muy difícil la remediación, porque es mover lo que ya está ahí depositado. Sí. O sea, he trabajado 2 veces y además para eso hay que tener mucha paciencia, porque en esos taludes de residuos tú no sabes hasta dónde te va a resistir un equipo pesado. Entonces tienes que comenzar a hacer pruebas para ver la resistencia que tiene. Es problemático. Igualmente ha pasado en Duquesa. O sea, y tiene un costo adicional. Cuesta más remediarlo, los vertederos, que manejar el relleno sanitario. ¿Y en La Vega? ¿Qué va a pasar en La Vega? Mira, yo no tengo mucha información de La Vega. Lo que sí sé que el de La Vega está muy pegado a la ciudad. Y se incendió el día pasado. Sí, se incendió. El de Moca, hay un gran proceso con el de Moca, pero ese todavía es la remediación. Dajabón, ahí hay un buen trabajo realizado, que cuando ahora comiencen a manejarlo, ahí pudieran tener una buena planta. Hay la preocupación por lo de Asua, que luego abandonó el proyecto del BIC. No, hay una propuesta de una empresa extranjera que está ahí en el medio ambiente, está estancado por diferencia con la gente de la alcaldía, que es una pena,
porque quien comenzó ese proyecto es el actual alcalde en su pasada gestión, y ahora es una retranca para que eso pueda caminar. ¿Qué cosas? Son de las cosas. Sí. Hay acá también que trabajar lo de Barahona, donde hay un proyecto que entiendo que es bueno, y luego lo de San Juan. Pero tienen que entenderlo, el gran problema que aquí se va a tener es que diputados, senadores y clase política aprovechen el desconocimiento de los ciudadanos con el manejo de los residuos para decir, no permito que me traigan la basura de aquel municipio a mi municipio, porque aquí no somos no somos el vertedero. Somos el vertedero. Sí, sí. Cuando tú lo que estás llevando es una industria. Y yo pongo el ejemplo en Santo Domingo Manuel Jiménez y Neney Cabrera, Neney en proyectos especiales y Manuel como alcalde, anunciaron un gran proyecto para el vertedero o sea, remediar el vertedero de Casino y de Cancino y de San Luis y hacer una planta de valorización. Pero ellos se adelantaron a hacer el anuncio y a los 2 días, dos diputados que votaron con las 2 manos y los 2 pies para que se cierren todos los vertederos y se hagan rellenos sanitarios intermunicipales, encabezaron una protesta para que no se llevara basura a San Luis. Hace 2 semanas ese vertedero estaba cogiendo fuego. Sí, sí. Y en Duquesa, finalmente, para cerrar con ese tema, porque quiero abordar el tema de la situación del tránsito. En Duquesa, ¿cuál es la oportunidad de mejora que tiene ese botadero de basura a cielo abierto? Mira, Duquesa poco a poco ha ido convirtiéndose en un relleno controlado. Hay una pequeña parte que ha comenzado el cierre técnico. La inversión en Duquesa es muy grande y ese cierre, aunque se anunció ahora de 5 o 6 años, ese sería un cierre que puede durar entre 8 o 10 años. Son lo que dicen otros expertos. La solución de Duquesa en gran medida es que se apruebe la planta de valorización, porque ya en los últimos muestreos que se han hecho, los residuos sólidos del Gran Santo Domingo en un 60% son aprovechables y solamente quedaría un 40% para ir a la disposición final. O sea, hablamos que de cerca de 4.000 y pico de toneladas que hoy se están depositando en Duquesa, solamente se estarían depositando una 1.600, 1.200, 1.600 toneladas. El 60% no va a ir a la disposición final. Pero eso envuelve también normas para que pueda ser factible. Ojalá que los legisladores, porque hay una denominación que aquí se le ha cambiado al concepto de turista, entre turista y visitante. Ojalá que los legisladores tomen en cuenta eso, de que no pueden hablar de turistas porque el número de turistas que está llegando a República Dominicana es de 7 millones, pero cuando se le suman o se le agregan el concepto visitantes, pues lleva a 10, quizás a 11 millones, porque hay que ver cómo va a ser el impacto de esa ley en las zonas turísticas. Si el dominicano tiene que pagar de manera per cápita un 30 pesos por cada ciudadano, por cada habitante, entonces, ¿qué vamos a hacer con el turista que está entrando constantemente a República Dominicana? Mira, el turista normalmente pasa entre 5 y 7 días aquí. Sí. Ese es más o menos el nivel en los hoteles. Hay quienes pasan un chin más, otros pasan menos. Pero esos 7 millones de turistas del año pasado, ese más o menos es el promedio. Sí. Y si tú son los que producen mayor residuo orgánico en los hoteles. O sea, en los hoteles los residuos mayores de comida no son aprovechables. Okay. Entonces, sí hay procesos mediante el cual, y se está comenzando en San Francisco, esos residuos orgánicos se pueden convertir en energía. No sé si pudiera hacerse en el este, hay que ver los estudios, pero tengo la misma preocupación suya. No podemos hacer proyectos sin tomar en cuenta que en el este hay otra condición. Claro, claro. Y que la ley establece unos generadores especiales que son los grandes generadores. Y eso hay que tomarlo en cuenta en este proyecto de ley. Tú no me puedes poner los residuos domésticos igual que el residuo industrial y del gran generador. Claro. Porque tú tienes industria alta y industria mediana. Y dependiendo cómo sea tu industria, va tu generación. Y ahí estamos obviando también la otra realidad, que son los desechos de los hospitales y las clínicas, sí, que igual también tienen quizás no te van a producir un volumen tan grande como un ciudadano, pero es el nivel de riesgo que tienen lo que ellos producen, tiene que inclusive ser manejado diferente. Y es más costoso. Sí. Y luego los residuos tecnológicos.
Claro, que también tienen otro nivel de contaminación. Waldis, en la semana vimos que fue interpelado el director del Intran, Milton Morrison, ante el Congreso Nacional para el tema. Ha habido la epidemia de accidentes, se ha salido de control. Yo me preguntaba que pudiera ser Milton Morrison desde el Intran simplemente interpelándolo a él, cuando el tema tránsito aquí implica la interacción de varias instituciones. Y entonces ahí veíamos en su participación que él hablaba de la escasez de agentes del tránsito, entre otras cosas. Yo te pregunto a ti, como especialista en la municipalidad y conocedor del tema del tránsito y sus interioridades y cómo debería fluir, ¿hacia dónde vamos con eso? Porque se habla ahora también de una modificación de nuevo de la ley 6317, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que hay muchos aspectos de la ley que ni se conocen ni se han aplicado. Mira, lo primero es que esa ley fue muy bonita, igual que la ley de ordenamiento territorial, tiene muchísimos aspectos que no se pueden aplicar, que son inaplicables. Segundo, mira, me preocupa que se quiera abordar este tema sin tomar en cuenta la participación de los ayuntamientos. Porque una sentencia del año pasado del Tribunal Constitucional por un conflicto entre el Intran y el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís, el Tribunal Constitucional determinó, y en su sentencia, establece que el Intran tiene limitaciones en términos de intervenir en la normativa de tránsito porque debe contar con unas ordenanzas municipales. Porque cualquier regulación del tránsito es regular un derecho fundamental que es el del libre tránsito. Segundo, me preocupa lo siguiente, tú no puedes medir igual el nivel de tránsito en un municipio como Valverde Mao a lo que es Santiago o lo que es La Vega. No me puedes medir La Vega y Santiago igual que a Salcedo, ni el Gran Santo Domingo como tú me mides a San Pedro de Macorís, que estamos ahí mismo. Entonces, cada territorio tiene una condición especial y con esas condiciones hay que manejarlas. Y lo que veo es que las autoridades lo que lo están manejando es de manera global. Y una cosa es el tránsito urbano y otra cosa es el tránsito interurbano. Por ser dos criterios y dos tipos de movilidad distintas, deben ser abordadas con sus realidades distintas. Y creo que uno de los grandes errores que estamos cometiendo es mantener el tránsito como un todo, y el tránsito no es un todo, tiene particularidades. Entonces, ¿qué te parece a ti? Porque ciertamente han ido excluyendo las alcaldías y ellas, por conocimiento, desconocimiento y hasta comodidad, quisieran separarse de ese tema social, pero fuera de las alcaldías, entonces, lo que está haciendo el gobierno central para dinamizar, regular y mejorar el flujo de tránsito, porque una cosa es el tránsito y vamos a hablar un poquito de los accidentes, pero con respecto al tránsito, prácticamente tenemos la ciudad o las grandes ciudades del país caotizadas. Santiago es un caos total, porque la capacidad que tiene la ciudad de poder asimilar tantos vehículos es limitada, pero eso no se aborda. No, también el peso vehicular. ¿Por qué el peso vehicular y en determinados horarios? Creo que en el país hay que sentarse, el sector empresarial y el sector gubernamental tienen que armonizar y regular los horarios de entrada de los servidores a su lugar de trabajo. Yo siempre he dicho, para mí es ilógico que una persona que trabaja en una tienda de zapatos en una de las plazas del país, de la capital o de Santiago, tenga que venir del Santo Domingo Este para estar a las 8 abriendo una tienda de zapatos. A esa hora nadie compra zapatos. O que un empleado de impuesto interno tenga que entrar a las 7:30 o 8 de la mañana a trabajar, porque esa no es hora que nadie va a pagar impuestos. Entonces, tenemos obligatoriamente que abordarlo, el tránsito, en virtud de esas realidades, que son distintas en cada ciudad. Y mientras aquí lo veamos desde la capital, no vamos a ver salida. Y segundo, las vías nuestras permanecen igual a como estaban en los años 70, 80, con pocas modificaciones, pero esa es la vía que tenemos, mientras estamos duplicando el parque vehicular. Te pregunto, si uno recorre la ciudad desde el aire, se da cuenta que la mayor parte de situaciones en el tráfico lo que lo generan son los vehículos estacionados en las arterias, porque no es que no hay muchas vías,
Quizás las vías son suficientes, el problema es el parqueo. Que uno de sus carriles es nulo. porque está Exactamente, y a parqueado. veces te anulan hasta 2 carriles. Pregunto, ¿cuándo y por qué no se ha iniciado entonces la labor de desarrollar parqueos municipales amplios con este concepto moderno que hay hoy, tipo torre, que no se necesita ni siquiera tampoco tanto espacio? El problema es ocupar los espacios. Vamos, Carlos, mira, si tú te vas a la zona colonial es un caos. Sí, Pero si tú coges la avenida Camaño y llegas hasta su intersección donde desemboca la Arzobispo Morillo, va a encontrar un espacio que hay frente a la aduana, que naturalmente te da un nivel de Claro. terreno que te puede dar 4 niveles de parqueo en una estructura como la que tú señalas, las que Sí. son lleve. Pero ese parqueo puede terminar en el parquecito de los Pellegranos. Y todo el que vaya a la zona colonial va a caer en la Isabel la Católica y las Damas, Claro. con el Arzobispo Mariño del otro lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es falta de planificación que tenemos. Y igual como está eso, hay otros lugares donde tú puedes aprovechar los desniveles y con eso tú descongestionas el tránsito de la zona colonial. Y hay otros lugares que se pueden utilizar, pero tú tienes que tener incentivos. O si en vez de usar una fiducia estatal, yo lo que hago es una ventana del sector privado en la banca nacional y cojo del encaje legal que tengo en el Banco Central y lo especializo. En vez de pagarle deuda pequeña a muchos empresarios, digo, está especializado para parqueos en Santiago, la capital y otros pueblos. Tú tendrías la garantía de que se va a invertir. Se necesita la inversión, se necesitan las normas, porque uno de los problemas del tránsito no es eso, las normas están ahí, pero para que haga régimen de consecuencia usted tiene que tener agentes autorizados suficientes para comprobar infracciones, fiscales que lleven la acusación, jueces que condenen, si no, no hay régimen de consecuencia. Waldis, la pregunta del foco político no puedo irme sin hacértela. Mientras Raquel Peña sueña, veamos a Carolina Mejía el jueves, si mal no recuerdo, escuchando a los comunitarios de Los Peralejos. ¿Qué tú vislumbras en un par de minutos de cara a lo que pudiera pasar en el PRM con respecto a la candidatura presidencial para el 2028? Mucha preocupación, porque todo me dice a mí que en el PRM no están revisando la historia. Y el que no conoce su historia y la toma en cuenta, está condenado a cometer los mismos errores. Las apelaciones desmedidas y antes de tiempo han generado divisiones, algunas formales y otras informales. Y ese sector político le cuesta entre 15 y 20 años celebrar el triunfo en unas elecciones. La celebraron en el 62 con Bosch en diciembre. Tuvieron que esperar el 78 de don Antonio Guzmán, 16 años después. Celebraron en el 78 y continuaron con un segundo periodo, pero salieron en el 86 del poder y entonces tuvieron que esperar del 78 hasta el 2000 para poder celebrar con Hipólito. Celebraron en el 20 en el 2000 con Hipólito y para celebrar tuvieron que esperar el 20 para celebrar con Luis, 20 años después. Si no conocen su historia, probablemente salgan del poder por muchos años. Bueno, don Waldis Taveras, municipalista, ha estado con nosotros. Nos queda más contenido en Foco Político con Carlos del Pozo. No se vayan.